Se convirtió en el primer afrodescendiente en integrar el servicio diplomático de Uruguay, desempeñándose en distintos lugares, destinos como Santana del Libramento y combatiendo activamente la discriminación desde espacios como la Comisión Honoraria contra el Racismo del Ministerio de Educación y Cultura. También anduviste por Miami como cónsul, ¿no? En la década del 80 y algo. Preside el movimiento afronacionalista y comparte su experiencia única en la promoción de la integración afro y es socio de Rotary Unión. También me une la amistad, aparte con Julio César, con un hijo de él, Luis, que él lo apañó y trabajó años como técnico neumocardiólogo en el instituto y es una persona excelente, de bien, así que la crianza ha sido muy buena. Bueno, yo antes de que tú hables, yo te muestro esto, que lo saqué brevemente de alguna inteligencia artificial que anda por ahí. Entonces estaba un poco, digo, ¿cuántos afrodescendientes andan por América? Entonces tenemos la primera columna, el porcentaje de población de afrodescendientes, está Brasil, con 55% de afrodescendientes, que son afrodescendientes o se sienten afrodescendientes. Después, en segundo lugar, está Estados Unidos, que tiene 12 puntos y algo. En tercer lugar está Uruguay, tenemos 12%. En cuarto lugar está Colombia y después, muy lejos, Paraguay, Bolivia con 2%, Argentina con menos del 1% y Chile con menos del 1%. Así que, Julio César, ven a este estrado a ilustrarnos sobre tu linda colectividad y las contribuciones que ha hecho en esta América y en este país. Bueno, adelante todo lo que tienes para decir. Buenas tardes, señoras y señores, autoridades presentes, señoras y señores, mi nombre es Julio César, ministro consejero del Servicio Exterior retirado e integrante, como ya se dijo, de la Asociación Afro-Ibero-Americana, y del movimiento afronacionalista, y también pertenezco orgullosamente a Rotary Club, la unión en la que estoy hace muchos años. En verdad, como historia, puede decir que la presencia de los afros en el Uruguay data de la llegada misma de los colonizadores europeos con la fundación de Colonia de Sacramento en el año 1686 y de Montevideo en el año 1726, donde llegaron los primeros esclavos. Durante esa época existía en toda Sudamérica la esclavitud. Esta fue abolida después de la independencia de Uruguay, pero tardó en el país vecino, que es Brasil, en liberarse, y que se liberó con la ley Áurea en el año 1889, por lo cual hubieron numerosos esclavos brasileños escapados que contribuyeron de manera significativa en la unión de afro-uruguayos. Es así que después de 1900 surge una asociación fundada en Chicago con el nombre
1945 la Carta de las Naciones Unidas. Esta carta proclama que uno de sus propósitos es desarrollar y estimular el respeto de los seres humanos y las libertades fundamentales de todos. La primera expresión concreta que se recibió este llamamiento fue la promulgación en 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea sobre el telón en fondo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La declaración mencionada fue el primer intento que hicieron todos los estados de definir un único documento, un catálogo completo de los derechos del ser humano. Uruguay es un país democrático en el que rige el Estado de Derecho, en el que existe la libertad de cultos y la separación entre el Estado y la Iglesia. La educación es obligatoria hasta el tercer año de enseñanza secundaria, laica y gratuita en su totalidad. La Constitución establece en su artículo 8 que todas las personas son iguales ante la ley, no debiendo existir otra distinción que la de los talentos o las virtudes. La aprobación de la ley 19.122 se plasmó en el reconocimiento estatal de que la población afrodescendiente ha sido históricamente víctima de racismo, discriminación y discriminación desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista. Se puede reconocer que el Estado uruguayo ha ido dando pasos importantes en las acciones afirmativas que garantizan el goce y el disfrute de los derechos humanos en pos de la igualdad. El movimiento intelectual afro tuvo un desarrollo en la primera mitad del siglo pasado, influenciado en la literatura a través de la revista Nuestra Raza, donde se publica la pintura, poesía, ballet y nacionalismo. En el año 1999 se realiza un Congreso Mundial Multinacional sobre Racismo y una feria internacional multicultural en el Centro de Convenciones de El Salvador, Bahía, Brasil. En el año 2000, del 4 al 7 de diciembre, en Santiago de Chile, en la sala de la CEPAL, tuvo lugar la Conferencia Regional sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y otras formas de intolerancia. Este es un evento preparatorio a la Cumbre Mundial sobre el mismo tema que se celebró en el 2001 en Sudáfrica. El 6 de septiembre de 2004 se vota la ley 17.817, creando la comisión honoraria en la cual el que habla participó, contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, creada en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura e integrada por representantes del mencionado, que es el que la preside, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Administración Nacional de Educación Pública y 9 representantes de organizaciones no gubernamentales, teniendo por objetivo proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir
paralelamente crea la sesión de políticas públicas y acción afirmativa para los afrodescendientes. Los movimientos afro comienzan a organizarse, reuniéndose, tratando de estudiar y ir desarrollándose y conquistar dentro del medio social e intelectual, dentro y fuera del país, no solamente acá. El objetivo principal de los mencionados es defender y hacer cumplir los derechos de los afro en cuanto a las leyes existentes. En realidad existían las leyes, pero no se cumplían mucho, ¿no? Asesorar a quienes así lo requieran, derivar donde corresponda a diferentes consultas o denuncias y definir a nivel nacional por medio de nuestros representantes parlamentarios y las intendencias y el rol de nuestro movimiento. Era difícil hablar para los representantes, pero en fin. En el mismo año 2004, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura promovió el surgimiento de estructuras regionales para combatir fenómenos ya mencionados a nivel de ciudad. El Consejo del Mercado Común aprobó la 48 reunión ordinaria de autoridades sobre los derechos de afrodescendientes. También en el ámbito del Mercosur, aunque en el plano internacional nos encontramos con toda una serie de cumbres, reuniones, declaraciones, tratados y demás instrumentos que se limitan ya en el plano de las declaraciones, ya que avanzan en lo que respecta al establecimiento de plazos, metas y objetivos que deben ser cumplidos por los diversos estados, partes y señores de la sociedad civil. Es probable que los hitos más relevantes en este sentido hayan sido la Conferencia Mundial de Durban, Sudáfrica, del año 2001 y los objetivos de desarrollo al milenio de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, mientras que a nivel regional se destaca la formación del Parlamento Negro en el año 2005 de la ciudad de Costa Rica, espacios organizados para, coordinar políticas específicas. En el año 2006, decenas de municipios de América Latina y el Caribe se contribuyeron, a conformar la coalición latinoamericana y caribeña de ciudades hermanadas, de ciudades contra el racismo, eligiendo a la ciudad de Montevideo, Uruguay, como líder. En el año 2007 tenemos publicaciones en el marco de la implementación del primer Plan Nacional de Igualdad de Montevideo y Derechos del Uruguay, aprobado por el Poder Ejecutivo del 15 de mayo de 2007, sustentado en la Ley 18.104, que dice: promoción de igualdad de derechos entre hombres, oportunidades entre hombres y mujeres de la República del Uruguay. En el año 2009, Uruguay intervino en el proyecto regional de población afrodescendiente de América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se organizó en la ciudad de Panamá durante, un par de días, o sea, del 20 de noviembre al 1 de diciembre del año 2009. En el año 2011,
participó en el segundo encuentro de ciudades integradas del Mercosur mediante varias mesas de diálogo sobre temas referidos a la discriminación, inclusión, educación, independencia, tradición, identidad, género y religión. El mencionado encuentro se desarrolló en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, durante el mes de diciembre del año 2010. Un evento maravilloso. Se señaló que la cultura también, la cultura afro, también forma parte del Mercosur y se exigió la instalación de departamentos especializados sobre estos asuntos en todos los países de la región. Si no lo tienen, el Mercosur debe constituir un departamento especial, o sea que se le exigió eso. En Uruguay el Uruguay tiene la necesidad urgente, y cada intendencia, con excepción de Montevideo, que tiene la Secretaría, debería crear un órgano especializado en toda esta pluralidad y en la cultura. En el año 2013, 31 de diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso una resolución que establece la celebración del diseño internacional de los afrodescendientes del 1 de enero del 2015 al 31 del 20 hasta el 31, digamos, de diciembre del año 2024. Resolución 08/237, aprobada por las Naciones Unidas, en donde señala el lema de la década: afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo, teniendo en cuenta que todos los seres humanos nacemos libres con igualdad de derecho y dignidad. Al aprobarse la resolución, la representación de Brasil en la ONU destacó que en su país cuenta con el mayor número de descendientes de africanos fuera de África y que todavía enfrentan el racismo y la intolerancia heredada de un pasado colonial. Cumple manifestar que nuestras organizaciones, amén del marco de represión de la resolución mencionada, se trabajó con la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del año 2013, o sea, de la Ley 19.022 de acciones afirmativas para los afrodescendientes y otros más. Como también podemos fomentar, la promoción de valores que facilitan la adquisición de los conceptos tales que converjan, entre otras cosas, la autoestima de nuestra comunidad y su propio, desarrollo voluntario. Los organismos internacionales, desde hace muchos años, han realizado esfuerzos con el solo fin de mantener la armonía, relacionamiento de igualdad, combatir el racismo o el prejuicio racial, defendido por los derechos humanos, pudiendo citar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra dentro de la OEA, Organización de Estados Americanos, en donde expresan determinados juicios, normas de su estatuto y del reglamento que rige su funcionamiento. En realidad,
tenemos también que las Naciones Unidas, que el día 21 de marzo lo declaró como el Día Internacional de Lucha contra, digamos, la discriminación racial en todas sus formas. Tenemos también a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cuya Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial que ha sido adoptada y, digamos, y asienta, digamos, a la forma y ratificación por la Asamblea General, resolución 2106A del 21 de diciembre de 1965, digamos, entrada en vigor el 4 de enero de 1969 de conformidad en su artículo 19. En verdad, ¿qué podemos decir? La ética de la tolerancia y la educación intercultural, junto a la integración social y a la garantía de los derechos humanos, son factores necesarios para avanzar en su lucha permanente para la eliminación de la discriminación racial en favor a la convivencia democrática. Aceptamos, digamos, apelamos